necesitas un milagro financiero, de familia, cualquier milagro que tú necesitas, y Dios te lo puede hacer. Pero Dios quiere encender el fuego que está dentro de ti para que produzca tu milagro y hagas milagros en otros. Porque dice la Biblia que Dios operaba milagros a través de la mano de los apóstoles. Amén. De los discípulos. Él operaba milagros. Y el Señor quiere obrar milagros a través de ti. Entonces Él no te quiere hacer un milagro, Él quiere convertirte en un carbón encendido que a través de ti produzcas milagro a todo lugar donde tú vayas. Mira, y cuando tú llevas el ADN del Padre y tú no estás produciendo milagro, hay un conflicto dentro de tu vida y mi vida. Cuando andamos por ahí sin ver milagros, yo lo he vivido, hay un conflicto. Y puedo ir a un lugar donde estén predicando la palabra y prediquen bonito y hablen bonito, pero si ahí yo no veo milagros, algo está pasando en mí. Porque mi ADN dice que Jesús hacía milagros, prodigios y señales. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está al lado que no te detengas donde no hay milagros. Pueden predicar bonito, pero si no hay milagros, prodigios y señales, ese no es mi lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta ver a Jesús actuar en milagros, prodigios y señales? Allá, o cuando Él sale, me la traen para que dé el testimonio. Él se llegó aquí en agosto y tiene un testimonio hermoso. Amén. Y está en el salón del proceso del nuevo, de creyente a miembro. Amén. Para convertirse en un discípulo de Jesús. Así que dile al que está al lado, no nos vamos a distraer, porque hoy va a hacer Jesús algo en mí. ¿Ustedes se acuerdan a qué versículo donde el Padre Jesús enseña la parábola que si ustedes, siendo malos padres, le dan cosas buenas a sus hijos? ¿Verdad que sí se acuerdan de ese versículo? Dice la Biblia que Jesús le dice: si ustedes, siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ahora cuánto más nuestro Padre Celestial, el que le pidiera, Él dará el Espíritu Santo. ¿Qué nos dará el Padre? Porque el Padre no nos quiere dar un milagro, Él nos quiere dar el Espíritu para vivir todos los días de milagro en milagro, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que yo declaro que tú serás un hijo de Dios, que no te conformarás a una vida sin milagro. Yo profetizo que tú serás un hijo de Dios y te convertirás en un discípulo de Cristo, que no te vas a conformar a una vida sin milagro, sin prodigio, sin señales, porque los hijos de Dios estamos llamados a manifestar el poder sobrenatural de Dios. ¿Tú sabes por qué Dios permite situaciones? Si esa situación no hubiera pasado en mi vida, yo nunca hubiera conocido el poder de Dios. Y lo que pasa es que el poder de Dios lo necesitamos hoy, mañana, pasado, el otro mes, el otro año, en 5 años, en 3 años. Pero el poder de Dios siempre lo vamos a necesitar en esta tierra. Amén. Entonces Dios permitió eso para que yo recibiera su poder y de ahí caminara con su poder. Amén. Entonces hoy quiero hablarte del mandato bíblico de la iglesia. El domingo pasado, y aquellas personas que nos miran por redes sociales, esto es bien importante que usted lo entienda. En Casa de Paz hablamos quién es la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia de Cristo, según la Biblia, no es una religión con un nombre tal, ni una denominación con un nombre tal. La iglesia de Cristo es el cuerpo conformado de los que creen en Jesucristo en la tierra. Entonces hoy vamos a ver cuál es el mandato para esa iglesia, para ese cuerpo de Cristo. Mire, yo ayer pude entender lo importante que es aprender de esto. Lo importante que es enseñar de quién es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto a los discípulos. Dijo que su poder y que el Hades no prevalecería sobre una iglesia edificada sobre la revelación de quién es Él. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios,
¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Y por eso Jesús le dice: Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y él dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. O sea, la iglesia de Cristo así está edificada sobre la revelación de quién es el Hijo de Dios. La iglesia de Cristo no está edificada sobre un terreno, no está edificada sobre un cimiento de concreto. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, edificado sobre la revelación de quién es Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y que los que creemos en Jesucristo somos coherederos de Cristo. Amén. Y usted debe entender esto, porque usted debe amar al cuerpo de Cristo, amar a la iglesia de Cristo. Escuche esto: ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la novia de Jesús, la iglesia. Y si usted la ama, si usted ama a Jesús, usted tiene que amar al cuerpo de Cristo. Y usted va a tener en estos días que vivimos y en los que han de venir, comenzar a defender lo que usted ama. ¿Cuántos aman su familia? Su esposo, su esposa, sus hijos. ¿Cuántos lo aman? ¿Y usted está dispuesto a defenderlos a ellos? ¿Cuánto más va a defender usted al cuerpo de Cristo? Nosotros no necesitamos defender al cuerpo de Cristo, es Cristo quien la defiende. Pero necesitamos es defender nuestro amor al cuerpo de Cristo. Eso quise decir. Necesitamos defender nuestro amor al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que a ese cuerpo, a esa iglesia que era edificada sobre la revelación, le daría el poder para atar y para desatar, para atar y para desatar, para atar y para desatar, para atar y para desatar. O sea, para permitir y no permitir. Y dijo esto: y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer sobre esa iglesia, sobre ese cuerpo, sobre esa iglesia, sobre ese cuerpo. Amén. Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, el Hades no va a prevalecer sobre mi vida, ni mi casa, ni mi familia. Amén. Perdóneme, pero eso es lo que dice la Biblia. Así que todo el que cree en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, entonces Él va a ser miembro de ese cuerpo que Jesús también le llama la novia. Ahí está el poder de Jesús. Diga conmigo: ahí está el poder de Jesús. Diga conmigo: el poder de Jesús. Entonces vamos a conocer la importancia de por qué venimos a la iglesia, ¿verdad? Algunas personas asisten a la iglesia por dos razones: una por tradición y otra por costumbre. ¿Usted sabe eso? Que la gente va a la iglesia tradicional por tradición o por costumbre, pero nosotros no. El cuerpo de Cristo no se reúne por tradición ni por costumbre. Lo voy a repetir para los que están en redes sociales. El cuerpo de Cristo no se reúne por tradición o por costumbre. Se reúne porque es un mandato de Dios. Porque es un mandato de Dios. Y en esa congregación, lo vimos el miércoles en Casa de Paz, cuando el cuerpo de Cristo se reúne, Salmo 133, ahí Dios deposita su poder. Ahí Dios deposita la bendición. Ahí Dios deposita la vida eterna. Ahí Dios trae la bendición y la vida eterna cuando ese cuerpo está reunido. Amén. O sea, que no lo deposita en mí, no lo deposita en el hermano, lo deposita en el cuerpo de Cristo cuando se congrega, cuando están unánimes, cuando están reunidos en oración. Por eso usted tiene que conectarse a los grupos de oración de la iglesia, porque ahí está fluyendo el poder de Dios. Si usted se queda fuera de los grupos de oración, usted no está recibiendo del poder de Dios. Por eso la gente no puede vencer las situaciones de la casa, las situaciones del trabajo, las situaciones de la familia, porque no están reunidos y conectados al cuerpo de Cristo, donde Dios está depositando el poder.
Y yo quiero que usted esta mañana entienda esto. ¿Por qué? Porque hoy es el día que Dios le va a liberar para que el diablo no le quite el poder de Dios que Dios ha destinado, ha dicho que usted y yo debemos cargar. Está allí el poder de Dios. Cuando usted comienza, por eso a la gente le cuesta venir a la iglesia. Toda la oposición viene el día que usted le toca venir a la iglesia. Las visitas vienen el día que usted no le toca venir a la iglesia. Le cambian el turno en el trabajo cuando usted le toca venir a la iglesia. La gente que no le visitaba le visita el día que usted le tocaba venir a la iglesia. Todas las situaciones, se le enfermó alguien en la casa el día que usted le tocaba venir a la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque el poder no está. Pero cuando yo estoy orando, por eso dice Jesús, orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar. Porque cuando yo estoy orando congregado con mis hermanos, el poder de Dios está fluyendo. Y la resistencia, la oposición, los problemas comienzan no a desaparecer, escucha, a retroceder. El Hades comienza a retroceder. El Hades comienza porque usted se está empoderando del poder de Dios. Entonces por eso usted tiene que aprender a conectarse al cuerpo de Cristo. Donde se reúnen por tradición y costumbre no hay poder. Ahí no sana a la gente, ahí no libera a la gente, ahí no transforma a gente. Pero cuando nos reunimos en la revelación de la palabra, ahí Dios deposita el poder. Por eso dijo Jesús que Él edificaría su iglesia en la revelación de quién era Él. Amén. Así que vamos a ir al libro de Hebreos 10, 19, 25. Vamos a leer, y el tópico de hoy es el mandato bíblico de la iglesia de Cristo, por favor. El mandato bíblico de la iglesia. ¿Por qué si somos hijos de Dios? Yo le preguntaba esto a Dios: Señor, pero si tú eres Dios, tú eres todopoderoso, ¿y por qué? Y si yo soy tu hija, ¿por qué no puedo con este problema? ¿Por qué no puedo con aquello? ¿Por qué no puedo defender? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué el diablo me está ganando la batalla? ¿Por qué el diablo me está ganando la carrera? Yo le decía eso al Señor. ¿Por qué me está ganando? ¿Por qué el diablo nos está ganando la carrera? Comprende esto: si Dios es Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, ¿dónde está Dios entonces? Y Dios siempre ha estado allí. Dios ha estado en su palabra siempre. Dios ha estado ahí. Él ya todo lo dijo. Ya Él todo lo dijo. Entonces, cuando entendí esto, yo me conecté a hacer lo que Dios decía y comencé a mirar cómo las tinieblas retrocedían por obediencia a la palabra de Dios. Amén, ¿entiende esto? Entonces esto es importante que lo podamos entender. Y dice así Hebreos 10, lo tenemos todos. Deme un amén si lo tienen. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo es donde está Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Qué dice el 25? Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. El mandato de la iglesia de Cristo es no dejarse de congregar. ¿Por qué? Vimos el miércoles y vimos el domingo pasado quién es la iglesia de Cristo. Vimos que el poder está depositado en el cuerpo de Cristo. Amén. Yo prefiero perderlo todo menos el poder de Dios.
Comprende esto, el diablo nos puede quitar todo. Diga conmigo, todo me lo puede quitar menos el poder de Dios. Porque el poder de Dios hace que tengamos un cerco alrededor nuestro para que Él no nos toque nada. ¿Comprendes esto? Y todo lo que el diablo nos pueda quitar, Dios nos lo devolverá 7 veces más, dice la palabra de Dios. Por eso usted tiene que cuidar ese poder que está dentro de nosotros, que Dios nos ha depositado, que Dios nos ha dado, que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice, es un mandato del Señor no dejarnos de congregar. Pero escuche esto, no solamente porque el Señor quiere ver llena su casa, sino porque en la congregación, en el acuerdo, con la palabra congregar quiere decir estar reunidos, unánimes, no nada más estar por estar, sino unánimes, puestos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí fluye el poder de Dios, como dice el Salmo 133, donde está su pueblo unido, unánime, ahí manda Dios bendición y vida eterna. Dile al que está al lado, por eso no te puedes quedar solo. El objetivo de Satanás es que tú te quedes solo, sin congregación. El objetivo de Satanás es que te quedes aislado, desconectarte del cuerpo de Cristo, para luego, dice que el diablo vino a matar, a robar y a hurtar, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, por eso el diablo siempre va a trabajar para desconectarte del cuerpo de Cristo, para poder asesinarnos, porque mientras que estemos conectados al cuerpo de Cristo, el poder de Dios no se lo permite. ¿Estás entendiendo esto? No te puedes desconectar al cuerpo de Cristo. Ahora, aquí podemos ver que el congregar no es un mandato de Dios. Y dice, aún más cuando ves que el día se acerca, el día del regreso de Jesús. ¿Cuántos saben? Jesús está pronto a regresar a la tierra. Está pronto a regresar. Entonces el apóstol dice, cuando vemos esas señales, cuando más debemos permanecer congregándonos, porque más vamos a necesitar el poder de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto: ¿qué esperar de una iglesia? ¿Cómo escoger el lugar donde yo me congrego? Y la respuesta es muy clara: donde Cristo es la cabeza. ¿Está aquí? Donde Cristo es la cabeza. ¿Cuál es el lugar, según la Biblia, que yo debo escoger para congregarme? Donde Cristo es la cabeza. Entonces, cuando hablamos que Él es la cabeza, escucha esto: ¿qué hace la cabeza? ¿Cuáles son las funciones de la cabeza? La función de la cabeza es dirigir. Las funciones de la cabeza es dar dirección. En la cabeza está el cerebro y está la boca. Está la mente y está la boca. Entonces la cabeza es la que tiene los pensamientos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en la cabeza está la boca, que es la que direcciona. Amén. Entonces cuando hablamos de que Él es la cabeza, el lugar donde Él es la cabeza, decimos que Él es el que da las instrucciones de lo que hacemos. Diga conmigo: Él da las instrucciones. Él es la autoridad y nada se hace fuera de sus instrucciones. Diga conmigo: y nada se hace fuera de las instrucciones. Amén. Entonces, cuando hablamos que Él es la cabeza, estamos diciendo que en ese lugar hacemos todo lo que Jesús dice. Diga conmigo: Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, 15 al 23. Si usted puede buscarlo en la Biblia, vamos a entender un poquito más esto. ¿Quién es Cristo? Amén. ¿Quién es Cristo? Vamos al libro de Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Amén. ¿Lo tenemos ya? Me da un amén cuando lo tenemos. Efesios 15 del 1 al 23. Perdón, del 15 al 23 dije, ¿verdad? Ajá. Amén.
Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién oraba? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, diga conmigo, el Padre de gloria, amén, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Diga conmigo, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice la Escritura, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra del Padre, ¿verdad? Sobre todo principado y toda autoridad, todo poder, todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Diga conmigo, y sometió. ¿Quién? El Padre. Estamos hablando de lo que hizo el Padre, que tiene toda autoridad sobre los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Y dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por, y dígalo fuerte, sin miedo, y lo dio por cabeza. ¿A quién? Sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dele un aplauso al Señor y al Padre. Dice que el Padre lo dio por cabeza. Escucha esto: Cristo no es la cabeza de un pastor o de una pastora. Cristo no es la cabeza de un líder. Cuando hablamos de iglesia, igual que la familia, Cristo es la cabeza de una familia, pero no de un hombre o una mujer en la familia. Estas cosas hay que comenzar a entenderlas. Cristo, dice la Biblia, que el Padre lo puso por cabeza de la iglesia. Presta atención. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. O sea, Dios puso a Jesús de cabeza del cielo, de la tierra, de los principados, las potestades. Pero está diciendo, pero sobre todas las cosas a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y escuche esto. Y ese cuerpo que es la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Dile que está al lado: yo sé que querías andar sin mí, pero estás listo, tienes que pegarte a mí. Sí. Espérate. Aquí, ¿quién está diciendo Jesús que es la plenitud de aquel que todo lo llena? ¿Quién está diciendo la Biblia que es la plenitud de aquel que todo lo llena? El cuerpo, la iglesia. Si Cristo es la cabeza. Dile que está al lado: me vas a tener que aguantar hasta la eternidad. ¿Tú crees que puedas? Me vas a tener que soportar mi consejo, mi jalón de oreja hasta la eternidad. Dile, ¿tú crees que puedas? Amén, ¿estás aquí? Esto es muy importante que usted lo entienda. Dice que Dios lo dio a Jesús por cabeza de todo: principado, potestades, gobernante, huesta de maldad espiritual en las regiones celestes.
Por eso el trabajo del diablo en estos últimos tiempos es confundir a los cristianos, no a la iglesia ni al cuerpo. Perdóneme, el cuerpo de Cristo jamás será confundido. La iglesia de Cristo jamás será confundido. A quien confunde hoy el diablo a través de las redes sociales es a los creyentes. Pero la iglesia no puede ser confundida porque es el cuerpo de Cristo y ahí está la plenitud de Cristo. Si el cuerpo de Cristo puede ser confundido, entonces Cristo también. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y una persona que lo tiene confundido, lo que oye, lo que escucha, lo que otros dicen, es porque todavía no pertenece al cuerpo de Cristo. Por eso hay urgencia. Por eso hay urgencia de conectarse al cuerpo de Cristo, porque la plenitud de Cristo fluye en el cuerpo de Cristo. Por eso, escúchame lo que te voy a decir. El ataque del enemigo no es al matrimonio, no es a la familia, no es al negocio, no es a la finanza. El ataque del enemigo es al cuerpo de Cristo. Por eso, pero Jesús dice esto: pero mi iglesia yo la he edificado sobre la revelación y el Hades no va a prevalecer sobre ella. Entonces, si Jesús está diciendo que el Hades, que la palabra Hades significa infierno, el mal no va a prevalecer, no puede prevalecer sobre la iglesia, entonces ¿a dónde debo estar yo? ¿Cuál es el lugar seguro para mí? ¿Cuál es el lugar seguro para mi familia? ¿Cuál es el lugar seguro para mi casa? ¿Dónde necesita mi familia que yo esté? ¿Dónde necesita mi casa que yo esté conectada al cuerpo de Cristo? ¿Comprendes esto? O sea, cuando tú no entiendes, no tienes la revelación, escúchame esto, porque esto me lo ha estado ministrando el Espíritu de Dios en estos últimos días. Hay gente que jamás se podrá conectar al cuerpo de Cristo por atacarlo, por no amarlo, por no aceptarlo. Por eso hay gente que para conectarse al cuerpo de Cristo tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios por atacar al cuerpo de Cristo. Yo recuerdo cuando yo buscaba al Señor y yo peleaba mi posición y decía que yo tenía la iglesia verdadera, la iglesia correcta. Yo peleaba y decía que yo estaba en la verdad, hasta que el Señor me mostró esto, que en el cielo no hay en la Biblia, porque yo lo primero que busqué, ¿dónde estaba el nombre de mi iglesia en el cielo? Yo fui a buscar, ¿dónde está el nombre de mi iglesia en el cielo? Y me llevé la sorpresa que dice Apocalipsis, que al final de Apocalipsis, que la gran Jerusalén, la nueva ciudad, tiene 12 puertas. Y yo decía, una puerta de esas se llama como mi iglesia. Y cuando fui a ver, dice la Biblia que esas 12 puertas llevaban los nombres de los 12 primeros apóstoles de Cristo. O sea, allí en esa nueva ciudad no hay denominaciones, no hay religiones, sino que ahí vamos a habitar y ya las puertas tienen nombre para entrar. Y no se trata de quién creyó en Pedro, en Juan, en Santiago, en quién creyó en Pablo, en Pedro. No, se trata de quién creyó en Jesucristo. Porque la Biblia dice, cuando nosotros oramos, mire, yo le voy a decir esto, me llama mucho la atención. La Biblia dice, escuche esto porque yo quiero hoy que usted reciba esto. La Biblia dice que cuando usted y yo oramos para traer el reino a la tierra. Nunca oramos para llevar la tierra al cielo. Jesús nunca nos enseñó a orar para llevar la tierra al cielo. Jesús nos enseñó a orar para traer el cielo a la tierra. Así que la tierra nunca entrará al cielo, sino el cielo hay que traerlo a la tierra. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Ninguna religión va para el cielo. Para el cielo va un cuerpo, porque es la plenitud de Jesucristo.
y que Dios le llama a ese cuerpo, le llama iglesia. Y dice, y le dio por cabeza, ahí está, vamos a verlo de nuevo, el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es, ¿quién es su iglesia? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Escuche, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que Jesús todo lo comienza a llenar a través de su cuerpo en la tierra. Todo lo que está vacío en la tierra, Jesús lo está llenando hoy a través de su cuerpo, que es la iglesia. Lo llena, no lo deja vacío, lo llena. No lo deja vacío, lo llena. Jesús llega y comienza a llenarlo todo a través de su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. O sea que el rol de la iglesia es cargar la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Y esa plenitud es la sabiduría, es el conocimiento, es el poder. Y lo carga la iglesia. Amén. ¿Está aquí? Diga conmigo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga, pero usted tiene que creer esto, que Él lo llena todo en todo. Amén. Entonces el mandato ¿por qué el mandato a la iglesia es no dejarnos de congregar? Porque es el lugar donde estamos seguros. Es donde hay acuerdo, donde el poder está fluyendo, donde estamos siendo llenos de ese poder de Dios, donde estamos siendo llenos. Mire, aquí no importa si usted es el dedito pequeño del pie, o es los hombros, o es los ojos. Lo importante es ser parte del cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que Dios pone en la cabeza el aceite, la bendición y la vida eterna. Salmo 133. Y fluye por todos lados hasta llegar al borde de la vestidura. En el Salmo 133 la vestidura habla de sacerdocio. O sea que Dios ve al cuerpo de Cristo como sacerdocio. Amén, como un sacerdocio santo. Amén. Y debajo de esas vestiduras está el pueblo que no pertenece al sacerdocio, que no pertenece al liderazgo, pero está recibiendo y fluyendo la necesidad. Dios está supliendo la necesidad del pueblo a través de ese sacerdocio. ¿Estás aquí? Es el pueblo que está recibiendo de Dios su poder. ¿Para qué? Para suplir sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales. Porque el pueblo busca suplir sus necesidades. El pueblo busca de Dios suplir su necesidad. El sacerdocio, el liderazgo no. El liderazgo es el cuerpo de Cristo que se moviliza y que usa a Cristo para suplir la necesidad de un pueblo. ¿Estás aquí? Entonces, es por eso interesante entender esto, ¿verdad? Que ahí está la plenitud de Cristo en la iglesia. Por eso usted debe amar la iglesia. Una de las cosas que el Señor me enseñó es que mi asignación en la tierra es enseñarte a amar a la iglesia. Es enseñarte a amar al cuerpo de Cristo. Pastora, sí, pero es que cometen errores, son defectuosos, no importa. No importa. Dios bendice la unidad, no bendice que tú seas perfecto. Dios bendice tu unidad al cuerpo de Cristo. Dios bendice la unidad y envía. Dice la Biblia que Dios bendice y envía bendición donde está la unidad y el acuerdo, no donde hay un grupo de perfectos. La Biblia no dice que Dios manda la unción y la bendición donde están los más inteligentes, donde están reunidos los más religiosos, donde están reunidos los más doctos, los que mejor hablan. Dios dice que donde hay dos o más puestos de acuerdo en unidad, ahí yo voy a estar en medio de ellos. Ahí yo voy a estar, ahí yo voy a estar, ahí yo voy a estar. ¿Comprende esto? Entonces es tiempo de que Chiriquí despierte del adormecimiento y entienda lo que es la iglesia de Cristo. Porque una iglesia sin el diseño de Jesús es una iglesia sin poder.
¿Y de qué sirve que nosotros estemos reunidos sin poder si no podemos reprender, si no podemos liberar a los oprimidos por el diablo, si no podemos sanar a los enfermos, si no podemos enseñar la palabra de Dios? Amén. Entonces, ¿qué esperar de una iglesia? Vamos a ver dos cosas que usted debe esperar de la iglesia. Amén. Uno, Mateo 4:23. Dile al que está al lado: no somos una iglesia normal, somos la iglesia de Cristo. ¿Tú sabes por qué a Cristo lo rechazaron? ¿Tú sabes por qué a Cristo lo rechazaron cuando vino a la tierra? Porque Él hacía exactamente todo diferente a como lo hacían los religiosos de esa época, que decían que creían en Dios. Él vino con algo diferente, pero eso diferente se llamaba el poder de Dios, que comenzó a sanar a los enfermos, que liberó a los endemoniados, que convirtió a una mujer prostituta que tenía 5 maridos y ninguno era de ella, la convirtió en un apóstol de Jesús. La mujer samaritana se convirtió en un apóstol de Jesús, porque Jesús no vino con palabras de humana sabiduría. Jesús vino con el poder y la demostración de milagros, de prodigios y de señales, de transformación. Amén. Entonces, ¿qué esperar de una iglesia? Uno, la predicación del evangelio del reino. Yo debo predicar el evangelio del reino. Vamos a leer todo Mateo 4:23. 1, 2 y 3. Mira, yo te quiero decir algo, esto va a pasar. Dice la Biblia que recorría Jesús todo Chiriquí, Panamá y hasta lo último de la tierra, enseñando en las sinagogas ¿de quién? De los religiosos. Jesús entró a la sinagoga de los judíos en aquel tiempo. Sinagoga es el templo de ellos. Jesús entró a los lugares donde estaban los religiosos, donde se reunían los religiosos, y allí predicó el evangelio del reino, porque ellos no conocían el evangelio del reino. Y dice, ¿y qué hizo? Vamos a ver todo lo que Jesús hizo. Amén. ¿Qué hizo? Vamos a ver 4 cosas que Jesús hizo en su tiempo, que nosotros vamos a hacer en este tiempo en Chiriquí. Por eso Jesús está recorriendo a Chiriquí. Y le voy a decir algo: las iglesias, las sinagogas que hay en Chiriquí, las iglesias van a abrir sus puertas para que entren a predicar, a enseñar el evangelio del reino. Eso lo vamos a ver en Chiriquí. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Y unos religiosos en YouTube se van a levantar y dicen, ¿y cómo va a ir la pastora y el cuerpo de Cristo a esos lugares a predicar a enseñar? Jesús lo hacía. Dice, ¿y qué hacía Jesús? Hay 4 cosas hacía Jesús ahí en las sinagogas de ellos. Dios va a dar la orden, el Padre va a dar la orden, que se abran esas puertas, esas sinagogas, para que entre Jesús a enseñar la palabra. Y dice la Biblia, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía? 1, enseñando en la sinagoga de ellos, que enseñaba sobre el reino de Dios y su justicia. Jesús enseñaba el reino de Dios y su justicia. ¿Usted sabe por qué Jesús enseñaba en las sinagogas el reino de Dios? Usted sabe, porque el reino de Dios, escuche, vino para sanar a los enfermos. El reino de Dios vino para librar a los oprimidos por el diablo. Entonces Jesús enseñó. ¿Por qué enseñó Jesús en la sinagoga? Porque ellos hablaban de Dios. Tal vez ellos hablaban del reino de Dios. Tal vez ellos hablaban del amor de Dios. Pero ellos eran maltratadores de su familia. Muchos de ellos eran adúlteros. Muchos de ellos eran religiosos que le gustaba apedrear al pecador. Por eso Jesús le dijo, el que esté libre de culpa tire la primera piedra, cuando querían apedrear a María Magdalena.
Dice la Biblia que ninguno pudo tirar la piedra. O sea que todos eran culpables de pecado, de haber quebrantado la ley. ¿Estás aquí? Entonces Jesús entró a enseñar allí el reino de Dios y su justicia. Y comenzó Jesús a enseñarles allí: todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, empiecen ustedes primero a hacerlos con ellos. Porque ellos en ese tiempo señalaban a los otros, señalaban al pecador, señalaban al aquel, y eran gente airada, eran gente orgullosa, porque tenían un poder en la sociedad y oprimían al pobre, oprimían a los leprosos. En aquellos tiempos los enfermos de lepra estaban apartados. En aquel tiempo le cobraban impuestos injustos. En aquel tiempo la iglesia estaba mezclada como hoy. La iglesia estaba mezclada como hoy en aquel tiempo. Estaba mezclada con el gobierno y estaba mezclada con fiestas paganas. Por eso las fiestas paganas de nuestro tiempo llevan el nombre de mucha gente que ellos consideran santo. ¿Por qué? Porque eso pasaba en aquel tiempo. Entonces Jesús entró a la sinagoga a predicar el evangelio del reino y su justicia. Y él comenzó a anunciar, porque a los pobres no le daban de comer, porque ellos comían y bebían. Por eso dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es bebida, no es comida, sino es poder de Dios. Porque ellos se pasaban bebiendo, comiendo, celebrando, pero el pobre estaba hambriento. Había muchas necesidades en el pueblo, en la ciudad. Entonces Jesús se paró allí. Por eso dice que Jesús recorrió toda Galilea, todo Chiriquí. Y dice que comenzó a enseñar el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino es un evangelio basado ¿en qué? En justicia de Dios. Amén. Se imagina toda esa gente orgullosa, irada, maltratadores. No eran capaces de pedir perdón cuando ofendían a alguien, porque eso bajaba su nivel, su status quo. Entonces eso es lo que ocurría. Y dice, lo primero que hizo Jesús fue enseñar en la sinagoga de ellos cómo es el reino verdaderamente. ¿Cómo es el reino? Jesús comenzó a enseñar. Jesús comenzó a enseñar enseñanzas como esta. Dice: hipócritas, antes de sacarle la viga que tiene tu hermano, sácate la que tú tienes en tu ojo. ¿Sí o no enseñaba eso Jesús? Porque en ese tiempo ellos querían sacarle la viga a todo el mundo, pero no se daban cuenta que el tronco lo cargaban ellos. Entonces Jesús entró en las sinagogas a enseñar el evangelio del reino, a decirles: pero ustedes son los primeros que deben dar el ejemplo. Ustedes son los primeros, la iglesia es la primera en dar el ejemplo a la sociedad. Entonces, lo segundo, dice que Jesús predicó el evangelio del reino. Dice que Jesús enseñó y predicó. Enseñó es que les enseñaba el reino. Enseñar es que enseñaba cómo es el reino. El reino de los cielos es como aquel hombre que, tirando la semilla a la tierra, le enseñó con la agricultura. Aquel que pone la semilla en la tierra tiene que esperar que crezca, que germine y que dé fruto, dice Jesús. Les enseñó. Y dice después que Jesús predicó en las sinagogas. ¿Qué es predicar? Predicar es hablar con un tono alto. Y Jesús comenzó a decir: arrepentíos, arrepentíos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse, manada de víboras, decía Jesús. Eso era predicar. O sea que Jesús también hizo eso en la sinagoga. ¿Te imaginas? Eso lo vamos a ver en los próximos 5, 10 años. Cuidado que eres tú que vas a estar en otra sinagoga, en estas provincias, en esta nación, y vas a estar ahí anunciándole cuál es el verdadero mensaje del reino de Jesús. Hipócritas, le decía
decía Jesús, hipócritas, le decía, que diezman del eneldo y de la menta, pero no tienen misericordia con sus hermanos. ¿Entiendes esto? Jesús comenzó a predicar, porque Jesús todo lo sabía, Jesús todo lo veía, y le dijo, son hipócritas, que hacen una cosa pero la otra no la hacen. O sea, era gente que daba todo. Imagínense que un fariseo le dijo, Jesús le dijo a un fariseo, tú dices que no le das a tu mamá porque tienes que traer a la iglesia. Comenzó Jesús a enseñar. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre, le honrarás para que tengas larga vida. Porque muchos de estos religiosos no honraban a su madre y la excusa era su servicio a Dios. No tenían tiempo para su mamá y la excusa era su servicio a Dios. Entonces Jesús entró ahí lleno del Espíritu de Dios a predicar el evangelio, a decirle a todos que se arrepintieran, porque ellos estaban haciendo prácticas que no eran del reino de Dios. ¿Se imaginan que vamos a ver esto en estos tiempos? Que salen en las sinagogas. Usted sale en los YouTube de esas sinagogas que entró y comenzó a anunciar. Amén. Número 3, ¿qué dice que hacía Jesús? En el versículo 23 de Mateo 4. Dice, toda enfermedad Jesús la sanaba. Diga conmigo, toda enfermedad. Si tú viniste enfermo hoy, tú sales de este lugar sano. Tienes que creerlo. Sales sano en el nombre de Jesús. Jesús, ¿qué más hacía? Comenzó a sanar toda enfermedad. Dice la Biblia que le traían los enfermos y Jesús imponía las manos y los enfermos sanaban. Con tan solo imponer manos, los enfermos sanaban. Esa es la iglesia de Cristo. Pero usted ve hoy iglesias que predican el evangelio de Cristo, pero no ponen las manos para sanar para orar por los enfermos, para que ellos sanen, porque no creen, porque les da vergüenza. Pero la Biblia dice que Jesús sanaba toda enfermedad. Dígalo conmigo, Jesús sanaba toda enfermedad. Y número 4, Jesús sanaba toda dolencia. Diga conmigo, Jesús sanaba toda mi dolencia. O sea que cuando hay dolencias en nuestra vida, dolor, sufrimiento, Jesús sanaba toda dolencia que la gente tenía, que las mujeres tenían. Imagínense cuánta dolencia tenía la mujer samaritana, que había tenido 5 hombres y no porque ella quería, seguro la dejaban y ella buscaba otro. Y por eso Jesús le dijo, yo te voy a dar un agua que ellos no te dieron y que tú nunca más vas a tener sed. Nunca más vas a tener sed, le dijo Jesús. O sea que Jesús sanó la necesidad de ella. Porque usted y yo no tenemos necesidades solo de sanar una enfermedad. También puede haber necesidades emocionales, necesidad física o necesidad espiritual. Pero cualquiera que sea tu necesidad física, emocional o espiritual, Jesús te la va a sanar hoy. Y dice la Biblia que Jesús sanaba toda dolencia. Este era el modelo de lo que Jesús dejó para que su iglesia hiciera y siguiera sus instrucciones. La Biblia dice, y lo acabamos de leer, que la iglesia es el cuerpo y ahí habita la plenitud de Cristo. Escucha esto, ahí habita la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene que seguir haciendo lo que Jesús comenzó en la tierra. Toda dolencia se tiene que sanar, porque eso fue lo que hizo Jesús. ¿Usted lo cree? Amén. Usted tiene que empezar creyendo. Pastor, una vez me llamó una mujer, mire, es que tengo un hijo, no sé a quién tenía endemoniado. Y yo le dije, tráigame lo que Jesús lo va a sanar. No, pero Jesús no está aquí en la tierra, me dice. Y esa es la idea o la mentalidad que le ha metido la religión a la gente. No, pero Jesús no está en la tierra. Jesús no está. Y le dije, ¿cómo que no está? Jesús está a través de mis manos.
Jesús está a través de mi boca. Jesús está a través de mis pies. Si yo estoy, Jesús está. Si tú estás, Jesús está. Porque Jesús se moviliza a través de nosotros. Jesús se moviliza a través del cuerpo de la iglesia. ¿Comprendes esto? Entonces la mujer cerró y no, recomiéndame un brujo. No, yo no sé de brujo, yo sé de Cristo. ¿Comprendes esto? Entonces, ¿por qué la gente no cree que Jesús siga sanando hoy? Recuerdo que Jesús me había visitado a mi cuarto y era una religiosa yo. Y Jesús me visitó a mi cuarto. Y recuerdo que el primer milagro que hizo Jesús fue sanar mi corazón y revelarse a mi vida. Y entré inmediatamente a la salvación por medio de Jesús. Y eso impactó tanto mi vida que yo escuché su voz decir: yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que sin leer la Biblia yo había escuchado a Jesús decir que Él era el mismo, que Él no cambiaba. Así que entré a mi baño, me arrodillé y le dije: entonces haz otro milagro como lo hiciste hace 2000 años y ponme un hijo en el vientre. Y a los 30 días estaba en un lugar, me desmayé, me llevaron al hospital y dice ahí: hágase un examen de embarazo. No, yo no puedo tener hijos. Yo no me había acordado que había orado en el baño. No me había acordado. Me hicieron la prueba de embarazo y salió positivo. Estaba embarazada. ¡Wow! Yo gritaba. ¡Aleluya! Y yo decía: ¡wow! Y de una vez me encerré en el baño y oré: y Señor, ahora necesito otro milagro, porque mi esposo no puede tener hijo. Y escuché la voz de Dios que me dijo: yo todo lo hago perfecto. Escuché la voz de Dios que me dijo: yo todo lo hago perfecto. Llamé a mi esposo, estaba nerviosa, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y llamé a mi esposo y le dije: vas a ser papá. ¡Ué! Cogió el carro, vino a la casa, sobaba mi barriguita y yo estaba así. Dios todo lo hace completo. ¿Cuánto lo cree? Dios no te hará ningún milagro a media. Dios todo te lo hará completo cuando tú crees. Amén. Por eso dice que todo el poder de Jesús está en la plenitud de Cristo, pero tú tienes que creer. Amén. Entonces la cosa me gustó y cada vez desde ese entonces que necesito algo me encierro y lo pido, porque me gusta ver a Jesús haciendo milagros. Me gusta ver a Jesús haciendo cosas que yo no puedo hacer. Me gusta ver a Jesús haciendo lo imposible. Y cuando las imposibilidades llegan a mi vida, ya yo sé que Él quiere que no me olvide que Él es el que hace milagros. Cuando una imposibilidad llega, yo digo: aquí está Jesús, que quiere que yo le conozca en una nueva dimensión, que quiere que le conozca en una nueva revelación. Amén. Y desde ese entonces ha hecho milagro tras milagro tras milagro, porque eso era lo que vino a hacer Jesús. Y esta es su iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, esas son las cualidades. Diga conmigo: las cualidades de la iglesia de Cristo. Hay tres cosas que está reemplazando el mensaje del evangelio. Tres cosas que está reemplazando el mensaje del evangelio de la autoayuda. Perdóneme, eso no le funciona ni a perdón con los psicólogos que están aquí en la iglesia, pero eso no le funciona ni a los psicólogos. El mensaje de la autoayuda. Hoy día hay un evangelio, el evangelio del poder de Cristo ha sido reemplazado con el mensaje de la autoayuda. Perdóneme, usted no fue diseñado para autoayudarse. Usted fue diseñado para aportar el poder de Dios. Usted fue creado para recibir el poder de Dios. Y cuando usted recibe el poder de Dios, usted primero es libre. El mismo poder lo libera a usted para liberar a otros. Amén. Número 2, otro evangelio que está reemplazando el poder de Dios es el evangelio motivacional. Tú puedes. Tú no puedes nada sin Cristo. La Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo, si estoy en Cristo, si estoy en el cuerpo de Cristo, porque el poder está y la plenitud de Cristo está en el cuerpo de Cristo. Por eso hay gente tratando de hacer cosas, de restaurar cosas en su fuerza, porque le dijeron que podía y no han podido.
Entonces quedan cansados, agotados, frustrados, porque le dijeron que ellos podían. Sí, nosotros podemos todo en Cristo Jesús, porque la Biblia lo dice así. El poder está depositado allí y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y número 3, el evangelio de Cristo, del reino de Dios, ha sido reemplazado desde hace 2000 años por un evangelio histórico, de historia, de tradición, de costumbre, que no libera, que no sana y que no transforma vida, no transforma hombre, no transforma corazones. Me va a decir a mí usted que se pasó 8 horas orando en la iglesia, metido en la iglesia, y usted llegó a su casa maltratando a su familia. Y por eso la gente no cree. Porque me va a decir a mí que no nos enseñó la tradición, que la gente estaba metida en la iglesia y llegó a la casa, no le importa a su familia, no le importa a sus hijos, cuando la Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe. Mi fe debe proveer primero a mi hogar, debe proveer primero a mi casa, debe proveer primero a mi familia. Mi fe debe proveer amor para amar a los míos primero y después a los demás. ¿Comprende esto? Y la gente está cansada de esto. Y la gente y mujeres en silencio. Y yo declaro que van a romper su silencio. Mujeres en silencio. Mujeres en silencio. Que los hombres pasan en la iglesia y cuando llegan a la iglesia, entonces, a la casa, no le dan amor a sus casas, no le dan atención a su esposa, no le dan atención a sus hijos, no tienen tiempo para pasar con ella, no tienen tiempo para pasar con sus hijos, no tienen tiempo para disfrutar con ellos. Y me vas a decir a mí que ahí está el poder de Dios. ¿Estás aquí? ¿Sí? Esto era lo que predicaba Jesús. Y por eso era la gente confrontada. La predicación confronta el estilo de vida de la sociedad. La predicación confronta las ideas, las estructuras mentales que han destruido familia. ¿Estás aquí? ¿Comprende? Por eso hay que predicar el evangelio. Porque la Biblia dice, lo digo, pero yo creo que si usted se alegra, si no, no. Amén. Yo quiero escuchar una alegría, si no, no predico. La Biblia dice, escuche esto, que el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Amar, poniendo su vida por ella. Y la mujer debe honrar a su esposo, debe admirarlo, debe respetarlo. ¿Está aquí? Pero eso no se enseña en la iglesia. Entonces la gente le gusta ir a la iglesia donde no le confronten con su verdad. Pero el problema es que ellos no están cambiando. Y el peligro de que el hombre o la mujer no cambie es que se pueden ir al infierno por maltratadores, por irrespetuosos, por deshonrosa. Se pueden ir al infierno. Por eso Jesús entró a las sinagogas a predicar el evangelio, porque Jesús quería salvar almas en la sinagoga. Jesús quería salvar a gente en la sinagoga, y la Biblia dice que muchos se volvieron de sus caminos porque Jesús predicaba en la sinagoga de ellos. Amén. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Porque él, escuche, lo que cambia, usted puede hablar de la palabra de Dios, pero si el poder no está combinado con esa palabra, entonces ahí ningún milagro está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la predicación tiene que ir combinada con el poder de Dios. Pero el poder de Dios primero tiene que trabajar en mi vida. ¿Cuántos están aquí? Número 2. Que las necesidades del pueblo sean suplidas. Cada persona tiene necesidad. Cada persona que viene a la iglesia hay necesidades, ya sea emocionales, físicas, espirituales, financieras, cualquiera que sea la necesidad del pueblo. Todas las
necesidades humanas solo pueden ser suplidas por el poder de Dios. No hay religión, no hay denominación, no hay persona que puedan suplir la necesidad del hombre. Solo Dios puede suplir esa necesidad. Así que la iglesia tiene que tener el poder de Dios para suplir la necesidad, para cambiar la idea. Si Jesús dijo esto, así como tú piensas, así serás tú. O sea que si la predicación no tiene el poder de Dios y no te está cambiando tu manera de pensar, quiere decir que ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios tiene que estar en la predicación para que la gente cambie su manera de pensar y dejen de ser personas airadas, maltratadoras, para convertirse en personas llenas de misericordia, que es lo que Jesús pide, lo que el Padre pide, misericordia. Amén. Diga conmigo, misericordia. O sea, solo el poder de Dios puede transformar la vida de un hombre. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? El apóstol Pablo era un hombre que cortaba cabeza. ¿Cuántos han escuchado esto? Que perseguía a la iglesia, mandaba encarcelar a los que anunciaban a Cristo. El apóstol Pablo era un hombre docto, un doctor de la ley, pero usaba su conocimiento para perseguir a la iglesia de Cristo. La encarcelaba, perseguía, escuche, como está ocurriendo hoy, que se paran desde los púlpitos a decir: no vaya a esas iglesias, no vaya a ese lugar. Así pasaba en ese tiempo. El apóstol Pablo decía: no sigan a Jesucristo. Y otros decían: no prediquen en ese nombre. ¿Cuántos se acuerdan? Está en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que tomaron a los discípulos y le prohibieron predicar en el nombre de Jesucristo. Le prohibieron predicar y enseñar las enseñanzas de Jesús. Eso pasa hoy. Las iglesias comienzan a decir: no sigan ese nombre, no prediquen eso, no hagan aquello, no hagan lo otro. Eso mismo pasaba. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia? Y eso es lo que estamos viendo, y no ahora, lo estamos viendo desde el tiempo de Jesús. La Biblia dice que el apóstol Pablo mandaba encarcelar a los que seguían a Jesús y predicaban acerca del evangelio del reino. ¿Qué hizo transformar la mente de Pablo? ¿Qué hizo transformar las ideas de Pablo? Ideas, fortalezas mentales. ¿Qué hizo transformar a Pablo? Que el cuerpo de Cristo, su iglesia, oraba día y noche por la persecución de Pablo a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Siento la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la iglesia comenzó a orar, y el cuerpo de Cristo a orar. Y yo me imagino: Señor, haz descender fuego sobre Pablo, córtale la cabeza. Oh Señor, porque nos está persiguiendo, está encarcelando a nuestra gente. Extiende tu mano para que no se detenga el evangelio del reino, la predicación. Y comenzó el cuerpo de Cristo a orar día y noche, porque están metiendo preso a mi hermano. A Esteban le mandaron a cortar la cabeza y le cortaron la cabeza a Esteban. Y el cuerpo de Cristo comenzó a gemir y comenzó a orar. ¿Y qué ocurrió? Se le apareció Jesús en el camino a Pablo. Vino el poder de Dios, vino el poder, así como está viniendo a Chiriquí. El poder de Dios está viniendo a Chiriquí. Dice que vino el poder de Dios y se le presentó a Pablo en el camino y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigue? Eso lo vamos a ver, eso es sobrenatural. Los perseguidores de esta iglesia en Chiriquí van a escuchar la voz de Jesús palpablemente. Los perseguidores tuyos, los que se levanten contra ti mientras que tú seas parte del cuerpo de Cristo, van a escuchar la voz de Jesús.
Y Pablo dijo: ¿quién me habla? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Pablo, escúcheme lo que le voy a decir. Pablo creía, Carlos, esto es poderoso. Pablo creía que él estaba defendiendo a Dios. Pablo creía que él estaba defendiendo la religión. Por eso usted y yo no somos llamados a defender ninguna religión. Usted y yo no somos llamados a defender a nadie, sino a predicar el evangelio, porque el único que defiende lo que es suyo es Dios. Cuando la gente tiene ese espíritu de agresividad para defender una religión, se vuelve peligroso. Porque cree que ellos tienen la verdad, que ellos son la verdad, y comienzan a cortarle la cabeza a todo el mundo. Pero ellos no están sanando, ni liberando, ni restaurando familia, ni enseñándole a nadie la palabra, ni discipulando a Cristo. Pero no hacen ni dejan hacer. Y eso pasaba en los tiempos de los apóstoles. Entonces Jesús se le encuentra por la oración del cuerpo de Cristo, por la oración de la iglesia. Por eso el cuerpo de Cristo tiene que estar claro en lo que ora. Usted no puede estar perdiendo tiempo. Usted tiene un poder para orar con eficacia. No puede estar orando cualquier cosa. Tiene un poder para orar con eficacia. Y dice la Biblia que esa oración fue respondida, que Jesús mismo descendió del cielo. ¡Qué oración! Diga conmigo, ¡qué oración! Yo declaro que este cuerpo local va a orar, que va a hacer que Jesús camine sobre Chiriquí. Dice la Biblia que Jesús escuchó el clamor del cuerpo de Cristo, descendió a la tierra y encontró a Pablo en el camino. Le dijo: Pablo, dice que una luz se abrió, porque Cristo es luz. Una luz descendió del cielo y dejó ciego a Pablo. Y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Qué dijo Jesús? Perseguir la iglesia de Cristo es perseguir a Jesús. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Jesús. Jesús no dijo: Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué persigues a la iglesia de Pedro? ¿Por qué persigues a Esteban? Jesús dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Para que veas cómo Jesús ama a su iglesia. ¿Tú te imaginas? Me estoy apenas encendiendo en la revelación. ¿Te imaginas los que te comienzan a perseguir y tú eres un dedito de la iglesia? Eres un dedito, pero te comenzaron a perseguir. Escúchame lo que te voy a decir. A veces nosotros no sabemos ni quiénes están en contra de nosotros. A veces no sabemos quién está destruyendo nuestras vidas, nuestras casas, nuestra familia, pero el Señor sí. Así que tenemos que aprender a descansar en el Señor. Cuando yo soy miembro del cuerpo de Cristo, no importa si soy la uñita más pequeña, pero soy miembro. Y cuando nos comienzan a perseguir, ¿te imaginas? Vea, le voy a decir algo, porque lo siento en el espíritu. Usted no se ha dado cuenta, pero Jesús ya ha visitado a tus enemigos. Usted no se ha dado cuenta, pero ya Jesús te defendió. Tú no te habías dado cuenta lo que querían hacer contigo, pero Jesús los visitó y ya está tratando con ellos. ¿Comprende esto? Mira, a mí la Biblia me dice que un faraón miró a Sara y la vio bonita y dio la orden que se la trajeran esta noche. Y Abraham estaba allá como que si ni le importara. Y me imagino a Sara, después que pasó todo, porque Abraham no se dio cuenta que la mandaron a buscar. Él estaba por allá sembrando papa. No importa. Abraham estaba ordeñando las vacas.
porque era rico en ganado. Abraham estaba, escucha, contando los litros de petróleo que salían de sus pozos. Era millonario en petróleos, porque Dios lo había prosperado y él no tenía tiempo para cuidar a su esposa. Él tenía que atender su riqueza. Pero Abraham confiaba en Dios. Perdón, yo creo que era Sara, porque dice la Biblia que por causa de Sara Abraham fue prosperado. Pero bueno, vamos a decir que por los dos, para que no se me pongan bravos los hombres. Dice que el faraón vio a Sara y dijo y preguntó: ¿y esa quién es? Y Abraham había dicho que ella era hermana, y no había mentido, era verdad. Había dicho que era hermana. Y el faraón dijo: arréglenmela para esta noche. Dice la Biblia que antes de que ocurriera ese mal, Dios le trajo plaga al faraón, porque Abraham era un profeta. Le trajo plaga. Escuche, y este hombre sabía que había tocado algo que no debía tocar, que llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué me engañaste diciéndome que Sara era tu hermana y era tu mujer? Por causa tuya me ha llegado plaga a la casa. Necesito que ores y que ores a tu Dios para que me quite la plaga. Sobre esta revelación yo edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo Dios? Sobre la revelación de quién es Cristo voy a edificar mi iglesia. Usted tiene que caminar con revelación. ¿Qué te quiero decir? Que los que se levantan contra ti, Jesús mismo le va a hablar. Dice la Biblia que Jesús se le apareció a Pablo y le dijo: hey Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Tú te imaginas? ¿Y quién eres tú? Yo soy a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Y cayó Pablo ahí rendido, ¡pah!, ciego. Se le cayeron las escamas, pero quedó ciego. Lo llevaron. Y Jesús le dijo: tranquilo, vas allá a una pensión, ahí te van a acostar, te van a atender, que te voy a mandar a uno que te ponga las manos. Y le mandó a quien, Ananías, que ore por ti, que sane y que recibas el Espíritu de Dios. Ya está aquí el Espíritu Santo operando. Y esa es la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo, no de una religión, al cuerpo de Cristo. Cuando yo vi eso, yo dije: wow, pero Abraham ni cuenta se había dado que esa noche se querían, como decimos en Chiriquí, levantar a la mujer. Pero Abraham estaba, mira, ocupado con sus riquezas, allá sus pozos petroleros. Yo declaro que usted va a estar ocupado con sus pozos petroleros, con su ganado, con sus riquezas, y usted no tendrá que preocuparse por su casa. Y Dios inmediatamente metió la mano y ese faraón dice que llamó a Abraham, le dijo: hey, ¿por qué me engañaste? Casi me he hecho mi reino. Mira el poder de ser parte de la iglesia. El mismo faraón reconoció que pudo destruir todo por intentar, tan solo intentar tocar a la esposa del profeta. Y ahora le dijo: ora Abraham. Qué lindo. Y Abraham oró por él y dice que él lo honró con muchos bienes, dice la Biblia. Entonces dice la Biblia que Ananías llegó y tocó la puerta y le dijo, tocó la puerta y le dijo: me ha enviado el Señor Jesucristo, amén, para que ore por ti, para que sanes hoy y para que recibas el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que inmediatamente Ananías puso las manos sobre Pablo, el perseguidor de la iglesia. Eso va a pasar en Chiriquí, lo vamos a ver.
la gente que va a comenzar, que se ha levantado contra esta casa, Jesús los va a visitar y les va a hablar: esta es mi iglesia. Jesús le va a hablar en sueño, en visión, y le va a decir: esta es mi iglesia, ¿por qué te metes con ella? Jesús se le va a aparecer en sueño y va a decir: Sembradores es mi iglesia, ¿por qué la persigue? ¿Por qué hablas mal de ella? ¿Por qué la tratas de dañar? Si ahí se predica mi palabra, ahí se sanan los enfermos, ahí se liberan a los endemoniados, ahí se restaura a los jóvenes, ahí se enseña la palabra a los niños. Y Jesús les va, y cuando la gente va a tener ese encuentro con Jesús, van a conocer y se van a convertir en verdaderos hijos de Dios, en verdaderos apóstoles de Cristo. Y en vez de perseguir la iglesia, escúchame, lo que vamos a ver es Pablo perseguidores de la iglesia. Escucha, un perseguidor de la iglesia puede ser uno que criticó la iglesia, solamente que la criticó. Y lo vamos a ver que ahora, de parte de nosotros, haciendo lo mismo que nosotros, porque Jesús se le reveló. Amén. ¿Cuánto lo creen? Porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Así que todo mal que vino a nosotros por criticar el cuerpo de Cristo, hoy es removido por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Hoy es removido, hoy es removido, hoy es removido en el nombre de Jesús. Y es abierto nuestros ojos y llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos rápido para terminar. Lucas 4:39. ¿Cómo se suple la necesidad? Lucas 4:39. 1. Dice: e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre lo dejó, y levantándose ella al instante le servía. Amén. O sea, vamos a sanar como hacía Jesús, reprender la enfermedad, sanarlos, y ellos van a servir a Dios, porque van a servir al poder de Dios. Amén. Hechos 28:7-9. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo. Mira, aquí está el Pablo, el que perseguía a los que sanaba, el que perseguía a los que estaban liberando a los enfermos. Y ahora dice: y entró Pablo, y al verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Aquí está el Pablo perseguidor de la iglesia. Ahora, ¿qué hace? Sanando. Amén. Porque está el poder de Dios. Entonces, son 2 ejemplos de suplir las necesidades al pueblo. Número 2, milagros. Mateo 11:4-5. Vamos a orar por toda necesidad. Tal vez usted diga: no tengo una necesidad, no estoy enfermo, pero tengo una necesidad. Me falta paz en el corazón. Hay alguien que vino aquí con una necesidad de encontrar paz, porque la paz no se consigue en el ser humano. Es Dios quien nos puede dar la paz. Mateo 11:4-5 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. Los ciegos ven, ya conmigo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Anda, dile, porque Juan el Bautista mandó a preguntar si él era el que había de venir, si era el Cristo, si era el Mesías, si era el Hijo de Dios. Y le dijo: anda y dile lo que ves, porque esas son señales, las señales de que Jesús es el Hijo de Dios y que está allí. Los ciegos ven, amén. Los cojos andan, amén. Los sordos oyen,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio del reino, que el evangelio cambia. No, yo no veo en la Biblia donde dice que debemos anunciar el evangelio de la pobreza. Aquí dice que al evangelio, a los pobres se le anuncia el evangelio del reino. No existe evangelio de pobreza. Jesús nunca nos mandó a anunciar un evangelio de pobreza. Aquí dice que a los pobres se le anuncia el evangelio del reino. Porque si hubiese sido que se les anunciara que fueran pobres como Jesús, cuando a Jesús le fueron a cobrar los impuestos, pagó los de él y los de Pedro. Por favor, ¿quién dice que paga mis impuestos del 2023? Gloria a Dios, ahí está, usted es testigo, ella los paga. Amén. Amén, ¿está aquí? ¿Qué dice cuando maestro vinieron los fariseos y le dijeron los doctores de la ley a los discípulos de Jesús, y tu maestro no paga los impuestos? Entonces Jesús nunca salió y dijo, no, es que yo he venido a anunciar pobreza, que hay que vivir en pobreza. ¿Cómo hizo Jesús para alimentar 25,000 personas? Un pobre no puede alimentar 25,000 personas. ¿Cómo hizo Jesús para alimentar 15,000 personas? Perdóneme, yo todavía no alcanzo el nivel de riqueza de Jesús. Está aquí. Dice, y a los pobres anunciar el evangelio del reino. No a los pobres decirle que ellos son dueños del evangelio, que ellos son la figura del evangelio. Dice a los pobres anunciar el evangelio. Ahora, escuche, aquellos que anuncian un evangelio de pobreza, ¿por qué no dan los? Por eso es gracias, Espíritu Santo. Yo quiero parar para el Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué Jesús lidió con los ricos y les dijo así? Por eso. Vayan y den todo lo que tienen a los pobres y síganme. Porque ellos anunciaban un evangelio de pobreza, pero ellos no eran pobres. Ellos no pasaban hambre. Ellos no andaban en carro viejo. Es más, yo les aseguro que ellos andaban en carros de último modelo y todos los años lo cambiaban. Y están anunciando un evangelio de pobreza, que la gente sea pobre, pero ellos tienen el último modelo. Y por eso Jesús le dijo, vayan y denle todo a los pobres, para ver de verdad que lo que tú anuncies lo vivas. Pero Jesús dijo, espérate Pedro, hay que pagar impuestos. Mira, tranquilo, pago los míos y te pago los tuyos. Aleluya, ¿estás aquí? Diga conmigo, ese es el poder del reino. Diga conmigo, ese es el poder del reino. Por eso Jesús ha decidido venir a Chiriquí y caminar por las calles de Chiriquí. Ha decidido caminar por las calles para anunciar un evangelio de poder. Amén. Entonces, número 3, liberación. Mateo 10:1. Jesús eligió a 12. Con esto cierro. Me da un amén cuando lo tienen, por favor. Jesús eligió a 12. Y entonces ya lo tiene ahí en pantalla. Ah, ok. Mateo 10:1. Con esto voy a cerrar. Ahora sí. A Mateo 10:1. 10:1. Mateo 10. ¿Ya? Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus para que los echasen y para sanar toda enfermedad y toda. Amén. ¿Cuántos están aquí? Jesús llamó a los discípulos y les dijo, vengan, les voy a dar autoridad. Amén. Para que vayan y echen fuera todos los espíritus inmundos. Pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanen. Y toda dolencia, escúchame lo que te voy a decir, toda dolencia de rechazo, de falta de perdón, de opresiones, de humillaciones, toda
dolencia que tú cargues, todo dolor causado por cualquier cosa en la tierra, Jesús dijo: quiero que me sanen a la gente de la dolencia. Quiero que me sanen a la gente y me los liberen de los espíritus inmundos, de los que oprimen, que liberen las almas de la cautividad. Amén. Que echen fuera todo demonio y todo tipo de enfermedad sean sanados. Les doy autoridad. Y los discípulos fueron y comenzaron con la autoridad que Jesús le dio a comenzar a sanar toda dolencia. Amén. ¿Comprendes esto? Esa es la iglesia de Cristo. Y de eso debe predicar la iglesia de Cristo. Amén. De que ese es el poder que Dios le ha dado a la iglesia para liberar, para sanar a los enfermos. El rol de la iglesia no es defenderse, es orar. Dios nos defiende. El rol de la iglesia es clamar. Jesús se le va a presentar a tus enemigos y les va a hablar que no se metan contigo, que no se metan con tu casa, que no se metan con tu familia, porque va a decir: me lo estás haciendo a mí, me lo estás haciendo a mí porque ese es mi cuerpo. ¿Entiendes esto? Jesús nos va a defender. Jesús nos va a defender. Va a defender lo que hacemos, va a defender nuestra causa. Amén. Esa es la importancia. El lugar más seguro del pueblo de Dios es en el cuerpo de Cristo. Es morar bajo las alas. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a tomar las